Bueno, a pesar de que en el 2020 la economía de México tuvo una contracción, recordemos, de 8.5%, el SAT recaudó más de 3 billones de ingresos tributarios, aunque México se quedó por abajo de lo estimado en la Ley de Ingresos de la Federación de ese año. Platico esta tarde con Ariana Elizabeth Martínez Molina, y es integrante de la Comisión de Desarrollo Fiscal 2 del Colegio de Contadores Públicos. Ariana, ¿cómo estás? Hola. Hola, Lucero, estoy muy bien. ¿Y tú qué tal? Oye, pues con gusto de platicar contigo este tema, gracias por los minutos. Sabemos por este reporte que la mayor parte de los ingresos tributarios se debe al impuesto del valor agregado, el IVA, que representó un 23%. Te pregunto, ¿qué pasa con el impuesto sobre la renta y, por supuesto, con la evasión fiscal aquí en México? Claro, por supuesto, sin duda, pues el IVA es una contribución federal que apoyó en esta recaudación tributaria, pero también tenemos en segunda instancia impuestos sobre la renta. Te estoy hablando aproximadamente que al cierre o al cuarto trimestre del 2021 estamos hablando de aproximadamente una recaudación en materia de renta de 1.896, o sea, miles de millones de pesos, ¿no? Sin duda todo esto, pues en comparación del 2020 fue una recaudación realmente importante. Han implementado a través de nuestra administración tributaria diversos mecanismos precisamente para poder alcanzar estos niveles de tributación. Uno, implementando mayores estrategias en materia de fiscalización, sin duda implementando o publicando ciertos parámetros en donde los contribuyentes tenemos que voltear a ver para ver si realmente estamos dentro de esto que el SAT menciona con base pues en lo que nos dediquemos, ¿no? También un poco llevando a cabo ese aceleramiento para poder resolver de manera administrativa juicios en determinación con ciertos créditos fiscales, entre otros. Pero yo te diría que sin duda entre renta e IVA, que son las principales contribuciones federales, que son las recaudaciones que tiene nuestro fisco mexicano. Bien, en el 2020 los gobiernos pues tenían forzosamente que haber compensado el impacto por la pandemia y, por otra parte, hacer un mayor esfuerzo recaudatorio. En el caso de México, ¿qué medidas se estuvieron implementando? Por supuesto, efectivamente, como bien mencionas, el parte de la pandemia dentro del 2020 fue un tema relevante que además en el 2021 impacta la inflación fiscal, pues la inflación, perdóname, tan alta, ¿no? Que tiene un impacto fiscal, pero que han estado implementando nuestras autoridades, como bien mencionaba, sin duda, han implementado ciertos mecanismos precisamente para mayor fiscalización. Y como bien mencionaste al principio, el ataque a todos aquellos evasores fiscales, precisamente en esta materia per se, a través de diferentes implementaciones, las publicaciones, ¿no? Que tienen precisamente en página del SAT, en diario oficial de la Federación, en relación con aquellos contribuyentes que están emitiendo facturas que no necesariamente pues tienen una fundamentación o que no tienen una estructura personal, infraestructura, lo que sea, y que por ahí se fueron dando cuenta precisamente que hubieron muchísimas desviaciones, principalmente se dieron cuenta a través de estas determinaciones de saldos a favor del IVA, en donde los contribuyentes precisamente solicitaban estos saldos para obtenerlos en devolución, y es donde la autoridad empieza a darse cuenta que no necesariamente también son operaciones que tienen pues sí, este trasfondo realmente importante, y como te mencionaba, infraestructura, materiales, la parte de recursos humanos, etcétera. Entonces, fueron diferentes implementaciones, principalmente en materia de fiscalización, donde la autoridad como tal pues pudo incrementar sin duda esta recaudación tributaria. Bien, a pesar de que México fue el segundo país, lo platicábamos, en incrementar su recaudación tributaria, pues es la sexta economía que menos recauda actualmente en América Latina y el Caribe, y aún está por debajo del promedio de la OCDE. ¿Cómo consideras que está combatiendo México en este momento la evasión y también, algo importante, la elusión fiscal? ¿Con qué tipo de estrategias? Claro, por supuesto, como bien mencionas, México al ser uno de los países de la OCDE y evidentemente al estar dentro pues de todas estos foros que se realizan, etcétera, han habido diferentes implementaciones fiscales internacionales en nuestra legislación mexicana. Muchos parámetros que nos llevan precisamente a limitar en su caso pues algún tipo de deducciones, o en su caso, por ejemplo, implementar
más formalidades que las que ya de por sí teníamos en México. Dos, en materia, por ejemplo, de obligaciones fiscales, la autoridad creo que está sin duda muy al pendiente de las obligaciones por parte de los contribuyentes como tal, a través de diferentes programas de vigilancia profunda y caídas recaudatorias, que si bien no necesariamente son actos formales de autoridad, varios de los contribuyentes pues hemos estado recibiendo estas famosas cartas de invitación a través de las cuales nos invitan a autocorregirnos para evitar un ejercicio de facultades, y si no es que la gran parte de los contribuyentes, sí te diría que un porcentaje importante hemos estado respondiendo a las mismas, y sin duda donde hay errores se han estado corrigiendo, lo cual conlleva consigo precisamente a todo este tema de tener que pagar en donde nos hayamos equivocado. Y por otra parte, en todos estos temas de elusión, de evasión fiscal, pues sin duda también se están implementando a través de otras regulaciones, que todo lo que estemos haciendo como contribuyentes pues tenga una razón de negocio, por ejemplo, a través de informativas, de esquemas reportables, a través de pues otros mecanismos que sin duda nos están llevando a reflejar nuestra información, y que realmente estemos cumpliendo pues con cada una de las obligaciones con base también en nuestra capacidad contributiva, como lo menciona nuestra pues Carta Magna per se. Pues hay un reto ahí, claro. El ingreso por parte del ISR es un tema muy grande. Si me lo permites, entablamos comunicación más adelante contigo y seguimos hablando de la recaudación tributaria aquí en el país. Gracias. Gracias a ti, que estés muy bien.